Muy buenos días, chicos y chicas de quinto y sexto grado. Espero que todos se encuentren muy bien. Les cuento que hoy continuaremos trabajando el área de ciencia y tecnología con la actividad "Qué curiosidad cuando los objetos se rompen". ¿Alguna vez hiciste caer un vaso o tal vez una botella de vidrio y se rompió? ¿Qué es lo que sucedió? Eso lo averiguaremos en esta actividad. Para ello conoceremos nuestro propósito. Aprenderás a plantear preguntas y respuestas para formular interrogantes sobre hechos y fenómenos a estudiar que orientarán el desarrollo del trabajo de indagación. Muy bien, entonces ahora sí todos listos y listas para dar inicio al desarrollo de esta actividad. Y lo haremos observando las siguientes imágenes. Ustedes ya observaron qué es lo que sucedió con la copa y qué observan con la botella. Muy bien, claro. Ahora sí, continuamos. Lee detenidamente la siguiente situación, luego responde. Patty tiene mucha curiosidad sobre lo ocurrido con el vaso de vidrio. Por ello, se formula esta pregunta. ¿Qué hace que algunos objetos se rompan en varios o pocos trozos? ¿Por qué se romperán de esta forma? Ahora descubriremos. Para ello, aquí está Patty y su mamá. Patty le pregunta a su mamá, ¿qué tan pequeños pueden ser los trozos de vidrio? A ver, ¿qué responderías tú? Veamos lo que le responde la mamá. Pueden ser tan pequeños como un grano de arroz o azúcar. Claro, así son los trozos de los vidrios cuando nosotros rompemos. En este caso, el vaso de Patty, ¿verdad? A partir de esa situación, ahora tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué piensas sobre la respuesta de la mamá de Patty? ¿Estás de acuerdo con ella? ¿Por qué? A ver, ¿estarás de acuerdo con esa respuesta que le da su mamá, ¿no? Cuando le dice que los trozos se pueden romper o el tamaño puede ser hasta como el azúcar, ¿no? El tamaño de un azúcar o de un granito de arroz. ¿Por qué? Entonces, podemos responder que sí. Estoy de acuerdo porque cuando se rompe un material de vidrio, se rompe con gran facilidad en trozos pequeños. Ahora vamos a pensar y reflexionar sobre las siguientes preguntas. ¿Cuáles serán las preguntas? Bien, chicos, tenemos a continuación las preguntas y sus posibles respuestas. A ver, ¿a qué crees que se deba la diferencia de tamaño entre los trozos de vidrio y de plástico cuando se rompe un objeto de estos dos materiales? A ver, ¿serán o se romperán de la misma forma? Tienes una jarra de plástico, se rompió. Tienes un vaso de vidrio y se rompió. ¿Serán igual los tamaños en que se rompen? Me refiero a las partículas. No, ¿verdad? No son iguales. ¿Y cuál será la diferencia? A ver, vamos a ver una posible diferencia. La diferencia es que el material de vidrio está compuesto de mayor cantidad de cristales. El material de plástico es más resistente debido a los componentes que contiene. Podría ser una de las razones. Siguiente pregunta. ¿Por qué un trozo de vidrio puede cortarnos con facilidad? A ver, se rompió el vaso de vidrio y podríamos cortarnos con una gran facilidad, así como si fuera el cuchillo. Entonces, ¿a qué se debe ello? Vamos a ver. El trozo de vidrio es duro y la piel es blanda. Podría ser una razón. Siguiente pregunta. ¿Qué objetos que se rompen en diferentes tamaños conoces? A ver, chicos. Ahora sí, ustedes tienen que mencionar los objetos que se rompen pero en diferentes tamaños. Por ejemplo, podría ser un vaso de vidrio,
un plato de loza, la pantalla del celular, una jarra de vidrio, el espejo, taza de loza, focos. ¿Qué otros objetos más puedes mencionar? ¿Te ha ocurrido una situación parecida a la que vivió Patty? ¿Se te cayó un vaso de vidrio u otro objeto de este material? Explica. Ahora sí es tu turno de la explicación. Vamos. Recuerda seguramente que sí se te cayó algún vaso, entonces ahora explícalo. Si el vidrio puede romperse en trozos tan pequeños que a simple vista no pueden verse, ¿todos los objetos podrán romperse en pequeños trozos? A ver, ¿qué dices tú? ¿Cuál sería tu respuesta a esta pregunta? Muy bien, ¿qué tal para responder a esta pregunta? Elaboramos nuestro plan de acción con las siguientes preguntas. ¿Qué necesito averiguar para responder la pregunta de indagación? Esta es nuestra pregunta, ¿no? ¿Todos los objetos podrán romperse en pequeños trozos? ¿Qué creen ustedes? A ver, ¿qué necesitaremos realizar para dar respuesta a la pregunta? Primero, aquí sabemos que lo que vamos a averiguar es qué hace que varios objetos se rompan en varios o pocos trozos, ¿no? Luego, siguiente pregunta del plan de acción. ¿Cómo obtendré información para responder la pregunta de indagación? ¿De dónde buscarás tu información? A ver, claro, buscaremos en fuentes de información confiables sobre el tema correspondiente, es decir, acerca de la materia. Siguiente pregunta. ¿Qué haré con toda la información que encuentre? A ver, ¿qué harás con la información? Aparte de leerla, ¿cómo la podrías organizar? Muy bien, en esta oportunidad lo organizaremos en un esquema u organizador visual. Muy bien, chicos, ya tenemos listo nuestro plan de acción. ¿Ahora qué corresponde? Muy bien, chicos, lo que corresponde ahora es dar lectura a nuestra información, ¿verdad? Para conocer un poco más. A ver, veamos. Divisiones de la materia son reconocidos en la ciencia. Por ejemplo, la materia se divide en cuerpo, partícula, molécula y átomo. Un cuerpo de materia es cualquier porción de materia apreciable por los sentidos. Quiere decir, el cuaderno, tu lápiz, tu borrador, tu mochila, una papa, un plátano, es materia. Nosotros mismos somos materia. Una partícula es la parte más visible de la materia. Una molécula es la partícula más pequeña de la materia, en la que un cuerpo puede dividirse sin perder su identidad. Un átomo es una partícula aún más pequeña producida por la división de una molécula. Cuando hablamos de división es que cada vez vamos triturando, ¿no? Cada vez se va haciendo en partes más pequeñas, ¿ya? Entonces, ¿qué son las propiedades de la materia? Veamos, primero acá un concepto importante de materia. Materia es todo aquello que ocupa una parte observable del espacio. Tiene una cierta cantidad de energía asociada. Esto hace que tenga localización espacial, directamente afectada por el paso del tiempo. Aquí está el concepto que comúnmente todos conocemos. La materia es aquello lo que está hecho el universo y que además se puede medir de alguna forma. La materia es todo lo que tiene masa, ocupa un lugar en el espacio, permanece en el tiempo y puede ser medible con algún instrumento de medición. Entonces, no olvidemos, todo lo que nosotros podemos observar es materia. Las propiedades generales de la materia son masa, cantidad de materia que contiene un cuerpo; inercia, capacidad de conservar su estado de reposo o movimiento sin intervención de una fuerza; porosidad, espacio que existe entre las partículas de un cuerpo; divisibilidad, capacidad de subdivisión en partes más pequeñas de la materia; extensión, espacio o volumen que ocupa un determinado cuerpo; peso, fuerza que ejerce la gravedad sobre un cuerpo material. En las siguientes actividades iremos explicando un poco más acerca de estas propiedades. Luego tenemos las propiedades específicas de la materia. Dentro de ellas tenemos las propiedades físicas.
que definen la forma y el estado en que se pueden medir la materia. Por ejemplo, el punto de fusión, la temperatura a la que la sustancia cambia de estado sólido a líquido. Es una propiedad intensiva de la materia sólida. Conductividad eléctrica es otra propiedad física. Es la capacidad de un material para conducir la corriente eléctrica a través de su estructura. Existen materiales que son buenos conductores de la electricidad. Por ejemplo, a ver, ¿qué materiales conducen rápido la electricidad? Por ejemplo, el fierro. Tú pones el fierro a calentar, de inmediatamente se calienta. Una cuchara, ¿no? Entonces, como también existen otros materiales que son menos conductores de la electricidad. Luego, veamos, a ver, la conductividad térmica, grado o medida en que un material puede conducir calor, la temperatura, los cambios de fase del material y la conductividad eléctrica. Influyen en la conductividad térmica. Muchos metales tienen buena conductividad térmica, mientras que los polímeros no tienen buena conductividad térmica. Y los materiales como el corcho son aislantes térmicos. Punto de ebullición, temperatura a la cual la presión de vapor de un líquido se iguala a la presión que rodea al líquido, haciendo que el líquido se transforme en gas. Por ejemplo, cuando tú pones a hervir agua, a medida que va calentándose cada vez más el agua, se va a transformar ¿en qué? En gas, ¿no? Cuando llega a su punto de ebullición. Cuando la temperatura de un líquido supera su punto de ebullición, aumenta mucho la energía cinética de sus partículas. Muy bien, chicos. Densidad, cantidad de masa por unidad de volumen. Cada material tiene su propia densidad. A ver, vamos a continuar con la lectura. Chicos, luego tenemos las propiedades químicas. Cuando una materia se convierte en otra nueva mediante una reacción química. Por ejemplo, tenemos la reactividad. Es la capacidad de una sustancia para reaccionar en presencia de otra sustancia, ¿no? Cuando nosotros le echamos un reactivo, decimos. Combustibilidad. Capacidad de una sustancia para combustionar. La combustión es una reacción de oxidación que ocurre rápidamente y se descontrola. Puede provocar explosiones, así como la gasolina, por ejemplo, ¿no? Si nosotros prendemos fuego a la gasolina, imagínense lo que va a ocurrir. Acidez, característica que tiene una sustancia de comportarse como un ácido. Por ejemplo, aquí el pH de los ácidos disueltos en agua es menor que 7, mientras que el agua pura tiene pH igual a 7. ¿Qué significa esto? Ya en la siguiente actividad vamos a investigar un poco más acerca de la acidez. Alcalinidad, capacidad que tiene una sustancia para contrarrestar el efecto de un ácido, es decir, para neutralizarlo. Imagínense, a ver, con un pequeño ejemplo, esto de la alcalinidad, ¿ya? Tenemos la lejía y me indican que para un litro de lejía necesito una cucharita, echarle, ¿no? Para un litro de agua necesito echarle una cucharita de lejía para desinfectar. Pero sucede que yo le eché mucho más. Entonces, ¿qué es lo que neutralizaría? Tendría que echarle más agua, ¿verdad? Entonces, comprendamos por alcalinidad que necesita otra sustancia para neutralizar su efecto, ¿ya? Muy bien, chicos. A partir de todas estas lecturas que hemos dado, claro, ustedes tienen que volver a leer. Vamos a realizar un pequeño esquema. Recuerden que eso era nuestro propósito. Y tenemos aquí nuestro esquema, la materia. ¿Qué podemos decir? Es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, ¿verdad? Además,
requiere de energía para cambiar o transformarse. Propiedades de la materia. Tenemos dos, propiedades generales y propiedades específicas. Dentro de las propiedades generales tenemos la extensión, que significa el volumen que ocupa un cuerpo. Luego otra propiedad tenemos la masa, la cantidad de materia que contiene un cuerpo. Inercia es la capacidad de conservar su estado de reposo o movimiento sin intervención. Porosidad es otra propiedad general de la materia, espacio que existe entre las partículas de un cuerpo. Nuestro cuerpo es poroso, ¿verdad? Divisibilidad. A ver, capacidad de dividirse la materia en partes más pequeñas. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de las propiedades específicas. Dentro de ellas tenemos dos, las físicas y las químicas. Dentro de las físicas tenemos la densidad, ¿no? Que es la cantidad de masa por unidad de volumen. Cada material tiene su propia densidad. El punto de fusión, la conductividad eléctrica, la conductividad térmica, el punto de ebullición, ¿no? Cuando hacemos hervir el agua y se transforma en gas, en vapor. Y luego tenemos aquí las propiedades químicas, la reactividad, la combustibilidad, la acidez, la alcalinidad. Tú te vas a encargar de buscar de qué se trata cada una de estas propiedades, así, con pequeños conceptos. Muy bien, chicos, ahora sí, nuevamente hemos llegado al final de nuestra actividad. Dice, ¿qué hace que varios objetos se rompan en varios o pocos trozos? Esa fue nuestra pregunta de investigación. Entonces, ¿qué es lo que aprendimos? A ver, luego de haber investigado a través de mi lectura sobre la materia y sus propiedades, he podido comprender que el vidrio o cualquier material se rompe porque es una propiedad general de la materia. Y estamos hablando de la divisibilidad, que es la capacidad de la materia de dividirse en partes cada vez más pequeñas. También podríamos agregar que la materia, ¿no? Como está compuesta, dijimos en un inicio, por partículas, moléculas, átomos, entonces también podría ser una razón, ¿no? Cómo se va dividiendo cada vez más la materia. Muy bien, chicos, espero haberles ayudado. Cuídense mucho. Hasta el día de mañana.